1 presenta Santiago Atzacoalco. El pueblo de Santiago Atzacoalco tiene sus orígenes en la época prehispánica. Su nombre proviene del náhuatl, Atzacoa, detener el agua, y co, lugar de, lo que se puede traducir como lugar donde se detiene el agua, o lugar de la presa. Durante la época prehispánica, Atzacoalco era uno de los 4 barrios que conformaban la Gran Tenochtitlan. Además, hay una relación antiquísima con el pueblo de Sebastián Atzacoalco, la cual se remonta a la construcción de un gran dique que construyó Nezahualcóyotl en 1449, por órdenes de Moctezuma I. Tras la llegada de los españoles, Atzacoalco fue una de las primeras poblaciones evangelizadas por los franciscanos, después de Tlatelolco. Durante el periodo del virreinato, los primeros 100 años del México independiente, el templo de Santiago Atzacoalco sería el eje en torno al cual se construiría el caserío que conformaría al pueblo. La iglesia de Santiago Atzacoalco fue declarada monumento histórico el 8 de abril de 1938. Junto con San Juan Ixoatepec, San Pedro Zacatenco y Santa Isabel Tola, integró la Villa de Guadalupe, un área muy importante entre los precursores de la actual alcaldía Gustavo A. Madero. El pintor José María Velasco realizó una pintura titulada Rocas del Cerro de Atzacoalco, óleo sobre tela que forma parte de la colección del Museo Nacional de Arte. Refleja la belleza natural y el paisaje del pueblo durante el siglo XIX. Como parte de la organización comunitaria, la mayordomía es una tradición profundamente arraigada que organiza y da forma a las festividades religiosas y culturales del pueblo. A pesar de la expansión urbana que ha ido absorbiendo al pueblo, Santiago Atzacoalco mantiene su identidad cultural. Las fiestas patronales ocupan un lugar fundamental en la vida ceremonial de la comunidad. Gabino Valeriano Prado, nacido el 8 de julio del 43, nativo de este pueblo hace 5 generaciones. Yo soy la 5ª generación nacida en este pueblo. Fui empleado de Ferrocarriles Nacionales de México hasta 1992. Ahorita actualmente soy pensionado por los ferrocarriles. Según la herencia, yo soy la 5ª generación. Aquí nació mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo. En 1715 hubo un primer censo aquí en el pueblo y apareció el nombre de Juan Valeriano. En 1715 ya era casado de 30 años de edad. Entonces, yo soy la 5ª generación y mi hijo, que tiene 50 años, ya es la 6ª generación que somos fundadores de este pueblo de Santiago Atzacoalco. Mi nombre completo es María Elena Valeriano, tengo 60 años, fui maestra 30 años, actualmente me dedico a la investigación y pues me da mucho gusto estar aquí. Realmente eso es algo muy bonito y muy importante para mí porque me acaban de decir cuando llegaron. Nosotros no llegamos. Nosotros aquí estábamos y hemos estado. He investigado algunos datos y la línea de la familia parece ser que viene del emperador Moctezuma. Moctezuma tuvo muchas mujeres. Una de ellas se vino para acá y casó aquí con le decían
un señor que tenía muchas tierras, Juan Valeriano. De ahí viene el apellido. Yo pertenezco aquí a la familia de Marcia Prado García, Felipe Valeriano Prado. Tuvieron 12 hijos. Yo soy la número 12, o sea, la última. Por tanto, escuchar lo que decían en la familia, pues me fue dando el conocimiento que en este momento tengo. Mario Ruiz Centeno, con C de casa. Yo soy originario de Puebla, nacido en Puebla, por medio de mi papá que trabajaba en los ferrocarriles de San Lázaro, porque este es otro ferrocarril y el de allá era nada más de Puebla a México. Él trabajaba allá y pidió su cambio para acá, para San Lázaro. La fecha, pues no sé cuándo haya sido eso, ¿no? Inclusive ahora ya ahí está la terminal que es muy reciente, pero ahí guardaban los aviones de Santa Lucía, ahí estaban. Fuimos 5 hermanos, de los cuales soy el único que vive. Estudié, nada más tengo la pura primaria. Me hice chofer de carretera. Lo último que acabo de dejar del trabajo, trabajar a Panificación Bimbo como vendedor de su producto. De ahí estoy pensionado. Mi nombre es Marisela Montiel Peña. Mis padres y mis abuelos son los que son originarios de aquí, al igual que yo, obviamente. Mis abuelos, el señor Porfirio Montiel López y la señora Juana Cedillo Martínez. Mis padres, el señor Alfonso Montiel Cedillo, quien también participó como mayordomo en el pueblo de aquí, de las fiestas patronales de Atzacoalco, y mi madre, la señora Julia Peña Bravo. Bueno, soy originaria de aquí, vivo en el pueblo de Santiago Atzacoalco. Yo soy estilista, soy casada y seguimos apoyando a la mayordomía actual en todo lo que se pueda con relación a la fiesta patronal del pueblo. Mi nombre es Plácido José de la Luz Valeriano. Soy originario del pueblo de Santiago Atzacoalco. Vivo aquí casi frente de la iglesia. Soy comerciante, soy agente de juegos y sorteos. Soy el que más premios he repartido aquí en el pueblo de Santiago Atzacoalco. Hola, ¿qué tal? Me llamo Zaida Aranda Palacios, soy antropóloga, soy estudiosa de la ciudad y tengo 37 años y nos encontramos aquí en el pueblo de Santiago Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo Amadero. Pues en estos procesos migratorios, por lo menos para la Ciudad de México en 1970-80, mi familia de Guerrero pues llegan aquí a la Ciudad de México, vinieron con un familiar aquí en la Gabriel Hernández y posteriormente pues compraron un terreno en la colonia Nueva Atzacoalco. Mis padres pues eran campesinos, igual que la mayoría de todos acá en el poblado, y fue como poco a poco pues se fueron integrando a este contexto de la periferia y en donde se localiza obviamente el pueblo de Santiago Atzacoalco. Para el año 2013, como antropóloga, al escoger tu tema de tesis, pues yo quería regresar a la montaña de Guerrero, obviamente abordar todas estas dinámicas, y yo creo que siempre la sangre llama, ¿no? Entonces fue un parteaguas muy importante porque mi papá comentó en ese momento: ¿a qué regresas? Aquí lo tienes todo. Entonces un día me iba a la universidad, tomé aquí se les conoce el micro como la Cancaya o la Amarilla, y tomé aquí en Avenida Centenario, y estaba un letrero en el atrio sur de la iglesia, o se le conoce como el terreno. Justamente ahí decía un cartel: el pueblo, este predio no se vende, pueblo de Santiago Atzacoalco. Entonces eso detonó de que a ver qué está pasando aquí. No me es ajeno el territorio ni el pueblo, porque pues yo venía aquí de niña, yo nací aquí, ¿no? Entonces he ido y viniendo dentro de las colonias, pero también del pueblo. Recordemos que el pueblo de Santiago Atzacoalco generó en estos procesos de urbanización también el que otras colonias aledañas se urbanizaran. Entonces el pueblo pues ha tenido impacto en el desarrollo de otras colonias que se han conformado aquí al norte de la Ciudad de México. Buenas tardes, soy el arquitecto Carlos Manuel Fuentes Sánchez, soy originario del pueblo de Santiago Atzacoalco y estoy trabajando
en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, en particular en el programa de fortalecimiento para pueblos y barrios originarios. Aparte de todo esto de la colaboración o de lo que nosotros venimos trabajando, soy mayordomo. Llevo siendo 10 años mayordomo del pueblo, que es una parte de autoridad o la última autoridad tradicional dentro de este pueblo de representatividades que vamos a tener. Actualmente la mayordomía enfrenta esos procesos de urbanización, de despojos, de falta de sensibilidad por parte de las personas. ¿Por qué? Porque al final del día, al no tener un reconocimiento de los procesos históricos, vamos a tener precisamente este desconocimiento y la réplica de nuestros usos y costumbres a través del tiempo. En el primer año se fortalece la salud pública con más hospitales, medicinas y equipo médico. En 2025 terminaremos 31 hospitales, 12 centros de salud y estamos equipando 256 quirófanos. Además, iniciamos la construcción de 20 hospitales más y estamos entregando medicamentos a todo el país. También las personas con discapacidad y adultas mayores reciben salud casa por casa. Con honestidad y trabajo, la transformación avanza. Gobierno de México. Sabemos que son tiempos difíciles. No está fácil conseguir un buen empleo y Estados Unidos amenaza con aranceles. La economía familiar es cada vez más complicada. Por eso, los gobiernos naranjas trabajan para seguir siendo el motor económico de México. Primeros lugares en generación de empleo e inversión. 4 de cada 10 nuevos empleos del país se generan en Jalisco y Nuevo León. Así se construye el México nuevo. Así gobierna la Fuerza Naranja. Movimiento Ciudadano. La Fuerza Naranja. El pueblo de Santiago Atzacoalco, como lo dice Atzacoalco, es un conjunto de palabras náhuatl que significa lugar de donde se estanca el agua, lugar de represa de agua. Esto es lo que significa Atzacoalco. Está ubicado al nororiente de la Ciudad de México. Desde aquí es donde surgen, según los muchos códices por parte históricos, surge de aquí el albarradón de Nezahualcóyotl para nivelar precisamente las aguas del lago central, del lago de la cuenca del Valle de México, en conjunto con el lago de Texcoco. Hacia la parte central, de aquí hacia la parte del centro histórico, vamos a encontrar una condensación de agua dulce y hacia el nororiente una parte de agua salada. Es de aquí desde aquí y hasta el Cerro de la Estrella, que es hasta donde surge precisamente esta compuerta, este albarradón, que justamente en parte de la narrativa de las cartas de relación de Hernán Cortés a los reyes de España, menciona esta obra hidráulica que sirve para ir nivelando las aguas que puedan surgir precisamente de los ciclos hídricos de la zona, y en algún momento, si hubiese inundaciones, para evitarlas, abrir estas compuertas que venían desde Atzacoalco hasta el Cerro de la Estrella e ir inundando la parte nororiente, que sería el lago de Texcoco, las aguas salinas del lago de Texcoco. Muy probablemente aquí haya habido un asentamiento prehispánico. Tenemos algunos elementos que se han ido encontrando en estos elementos. Tenemos una cruz atrial de arte tequicti. Esto es una combinación entre elementos novohispanos con elementos prehispánicos que se encuentra precisamente en el atrio. Si nosotros nos damos cuenta, hay arquitectónicamente hablando, tenemos una conjunción de dos templos, dado que por las fechas en las que se empieza o se inicia la construcción de este templo a Santiago Apóstol, que Santiago Apóstol como tal para la Nueva España o para los novohispanos es el rey su dios de la guerra.
Eso quiere decir que en algunos, o las advocaciones a las que se les dedica los templos a Santiago Apóstol, son porque tuvieron una mayor resistencia en el proceso de la conquista. Este pueblo data desde el siglo 1700. De hecho, la iglesia tiene por ahí fecha de 1700. El pueblo está registrado más o menos como en 1600. Y antes como le digo, yo hago investigación. En los mapas y en los croquis no decía Atzacualco, decía Zacualco. Pero ya en 1825 ya dice Atzacualco. Y le puso así que era Moctezuma, porque fueron secando el lago de Texcoco y aquí pusieron unas compuertas en lo que es Seteme, y eran compuertas de agua o donde el agua se detiene, Atzacualco. Ese es el origen, pero a mí me lo platicaba mi papá, a mi papá se lo platicaba su abuelo. Entonces, como nosotros fuimos una familia muy tradicional, porque conservamos las tradiciones, nos juntamos, una reunión pequeña, 20 nada más. Entonces me dicen a mí, ¿por qué tu familia se junta mucho? Pues porque venimos de una familia tradicional. La iglesia, como ustedes lo pueden observar, es maravillosa, está dividida, tiene una entrada principal, tiene una lógica, ¿no?, para sus propios habitantes, pero que también la mancha urbana, los sismos, pues han sido partícipes para que se pueda permanecer, ¿no? Entonces, estos pocos elementos cienteros que todavía sobreviven, hay que fortalecerlos, ¿no? Hay que llevarlos con orgullo y pues bueno, hay muchísimas cosas que se pueden abordar de aquí, de Atzacualco, históricamente, pero también en esta época moderna. Que ha cambiado mucho. O sea, como le digo, mi familia es de pueblo originaria de aquí por generaciones, y así como nos han platicado a qué se dedicaban y todo eso, pues en realidad esto era una tripa, por así decirlo. El pueblo de norte a sur era nada más lo que era la avenida Centenario y las casas que vivían alrededor de la avenida. Era un pueblo, todos se conocían, las familias. Esto ha cambiado mucho. Antes todavía mis hermanos, mi papá me contaban que por allá por Eduardo Molina, que era un río, mi papá se dedicaba a la cosecha, sembraban, había sembradíos, había todavía agua, había pulquerías, había tienditas, la gente se conocía. ¿Qué pasó? De un tiempo para acá empezaron a vender los originarios del pueblo, a vender, la plusvalía empezó a subir aquí. Empezaron a vender, hicieron edificios, bancos, electras, comercios, y poco a poco hemos quedado muy pocas familias, pero poquísimas familias. Dentro de lo que yo me acuerdo, pues para mí, de esa edad, sin malicia de nada, pues me sentí muy cómodo llegando aquí con mi padre, que nos trajo a vivir aquí por medio de un compañero en ese entonces de trabajo, que se llamaba Adrián García. Ahí vivía aquí, muy cerquita de aquí. Realmente no como ahorita de concreto y eso, no, era terracería. Nada más lo que estaba pavimentado y no era la avenida esa. Era un carrilito nada más, porque pues ahora sí que estaba muy, no sé cómo lo hicieron para crecerlo, para tener la avenida que ahorita está, Ahora sí que estaba muy despoblada, o sea que son pocos los habitantes, en aquel entonces eran pocos los habitantes. Que yo recuerde de niña, pues la feria, también es una parte principal para las familias trayendo a sus hijos a la feria, el cual pues bueno, los niños disfrutan subirse que los caballitos, que la rueda de la fortuna, traen el tradicional pan de fiesta. Antes yo de niña recuerdo que antes vendían los gorritos de bruja.
Ahorita ya no los hacen, pero bueno. En el atrio, pues como siempre, la banda de música tocando, ¿no? El mero día de la fiesta patronal, las mañanitas, ya sea el Señor Santiago, que se festeja el 25 de julio, o al Señor de la Cañita cuando es Semana Santa. Entonces, pues todo eso nos hacía la vida alegre, ¿no? El esperar a que se llegaran esas fiestas. Y pues sí, eso es lo más que yo recuerde. También se hacían bailes, no siempre, pero sí traían, por ejemplo, ponían música de danzón y los señores grandes, pues lógicamente, pásenle a bailar. Sí, entonces los danzantes también han traído danzantes y pues también es muy bonito ese tipo de música prehispánica, ¿verdad? Pues ahorita pues ya es otra manera de vivir, de ver las cosas, más gente. Ahí tenemos la CTM, la González Romero, la Vasco de Quiroga, pero era un pueblito que nos conocíamos, aunque yo no nací aquí, pero nos conocíamos. Hoy estamos viviendo como una ciudad, todo ha cambiado. Pero todavía queda mucha gente que pues, es originaria de aquí, buenas personas, cuidan sus horas, sí, que es lo que tienen ahorita, la familia ha crecido. En el primer año, los programas para el bienestar llegan a 8 de cada 10 familias. La pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, becas para preparatoria, el apoyo al campo y muchos otros ya son derechos constitucionales. Además, creamos Beca Rita Cetina para primaria y secundaria, Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultos mayores y Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años. Con un gobierno para el pueblo, la transformación avanza. Gobierno de México. De aquel lado de la vía decían que era la Llorona que pasaba y que se oía como se lamentaba y gritaba. Pues yo digo que ha de haber sido una señora que le dolía algo, pero mi hermana dice, no, sí pasaba y se veía como era un bulto. Yo pienso que en este pueblo, como en muchos otros, en la conquista, recuerden que las conquistas no son suavecitas, las conquistas son fuertes y tiene que morir mucha gente, ¿sí? Aquí hubo muchos huérfanos, huérfanas y también niños que morían. Entonces es la lamentación de lo que nuestro pueblo sufrió, de las madres que no encontraban a sus hijos. Y a un lado de aquí de lo que es la parroquia, pues hay un terreno que pues no sabemos, ¿verdad?, cómo está en realidad, si está legalizado, tiene dueño o no, pero pues yo creo que a la comunidad de aquí de Atzacoalco nos gustaría que las instituciones correspondientes a ello nos ayudaran a que ese terreno se hiciera parte del pueblo de Atzacoalco, como por ejemplo hacer un kiosco, hacer un salón de eventos, ¿verdad? Sí, que se vea más como pueblo, como somos, ¿no? Pueblo de Atzacoalco. Pueblos del norte de la Ciudad de México fuimos despojados desde los años 40 con esta parte de la transformación de la industria, de las industrializaciones, ¿no? Nosotros vamos a tener aquí al norte las industrias porque es árida la tierra, no vamos a tener unas reservas territoriales como son bosques, sino prácticamente nosotros somos la parte más árida de toda la Ciudad de México y por eso al no tener como esta parte de grandes, no tenemos chinampas, tampoco no tenemos producción agrícola muy grande, es que se nos implementa, se nos impone la industria y por eso vamos a ver mucho más despojo y un despojo más acelerado. Después de estos procesos de industrialización, como pueden observar, pues la industria, el comercio, también los productos de primera mano se fueron desdibujando porque ya no había quien los consumiera y entonces entró un proceso de terciarización en la zona.
¿no? Por lo menos toda Avenida Centenario, toda es de servicios, ¿no? Entonces, por lo menos para 1980, 90 y yo creo que ya actualmente, pues podemos ver un proceso de gentrificación total, ¿no? Entonces, como poco a poco estos elementos identitarios se van diluyendo, se pueden ir fortaleciendo, pero también hemos tenido pérdida de tradiciones, ¿no? Como la reina del baile, ¿no? Hemos tenido bailes tradicionales, también poco a poco la fiesta patronal, hay algunos elementos que varían en unos a otras, pero que también ahí permanecen, ¿no? Entonces también es importante justo mencionar eso, ¿no? De que muchos se quejan de los cohetes, pero el cohete tiene un elemento referencial importante de prestigio para la mayordomía, para las familias originarias, de aviso, de término de un ciclo de festividades. Afortunadamente, fui 60 años ayudante de mayordomo de las fiestas de este pueblo. Ahorita tengo 82. Y yo les enseñé a varios compañeros, a mis sobrinos, a mis hermanos, a que sigan la tradición. Tengo 2 años de que me retiré de la mayordomía porque ya no pude caminar. Pero yo a los 18 años empecé de mayordomo en este pueblo. Y los he estado jalando y acá, entonces los pocos que quedan son mis sobrinos, un hermano y otros primos. Los pocos que estamos, todos estamos aquí trabajando para que las fiestas sigan adelante. Pues viendo así cómo está la situación, el futuro del pueblo es que va a seguir habiendo menos espacio para las convivencias, más edificios, las pocas viviendas o familias que quedan van a vender y van a haber más edificios, más construcciones, y va a quedar nada más aislado lo que es la iglesia con su terreno y el mercado. A un futuro eso es lo que yo veo, que se va a haber más construcciones. La tierra es de quien la trabaja, la dijo Zapata. Y a partir de eso, aquí se repartieron tierras en la 25, tierras en la San Felipe y tierras a partir de que este era un pueblo. Se hicieron ejidos. Yo soy ejidataria. Mi papá tenía un título que se lo firmaron a partir de la tierra es de quien la trabaja. Y los originarios de aquí se fueron a poblar la 25 y la San Felipe. Por eso les digo que es un compromiso ser originario de un lugar. Me dio mucho gusto que vengan ustedes a conocer nuestra comunidad y que pues esto tenga trascendencia para el bien de la comunidad y de todos.